tornado? ¿Podríamos ignorar las advertencias de un tsunami? Por supuesto que no. ¿Por qué razón? Porque sabemos muy bien que al hacerlo nos exponemos al peligro de la muerte. Nos exponemos a un desastre y a una desdicha. ¿Usted cree que el ignorar las advertencias de nuestro Dios no traerá el mismo resultado? Por supuesto que sí. El ignorar las advertencias de nuestro Dios implica muerte también, desgracia. Y peor aún, hermanos, una desgracia eterna. No podemos, hermanos, ignorar las advertencias de nuestro Dios, porque estaríamos cometiendo el mismo error de muchos, y que lamentablemente, hermanos, las consecuencias también. Hace un momento se hacía lectura en Hebreos capítulo 11, en el versículo 7, en donde precisamente nuestro Dios nos advierte en varias citas, hermanos, que vamos a estar considerando, de que debemos de dedicarle tiempo a nuestra común salvación. Hebreos capítulo 11, versículo 7, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con gran temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Si nuestro Dios, hermano, nos ha dejado señales de peligro en su divina palabra, precisamente ha sido para que la respetemos y con el deseo de que no caigamos de su gracia. Decía hace un momento, hay varias citas como 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. En el apóstol Pedro, hermanos, en su primera carta también, segunda carta también, dice que si hacemos todas esas cosas en cuanto a la fe, no caeréis jamás. Todo lo contrario, tendrás una amplia puerta para el reino de Dios. Hay un sinfín de citas, hermanos, en donde Dios alerta, advierte a su pueblo. Y son advertencias, hermanos, que nosotros no podemos ignorar. Todas las señales de advertencia, hermanos, representan un alto peligro de desgracia, de desdicha y de muerte. Y así también son las de nuestro Dios, y aún mayores. Lo increíble del asunto es de que por más que se esfuerce la ciencia, la tecnología, hombres sabios, en crear e inventar artículos, aparatos, hermanos, que detecten con suma anticipación tales eventos, como el corte de un cortocircuito que genera un incendio, como la alerta de la proximidad de un tornado, o como también detectores en el mar que de alguna manera advierten cierta elevación del mar y que después advierte un gran tsunami. La gente ignora a veces esas alertas, ignora esas advertencias. Y es por eso que muchas personas han perecido, hermanos, por ignorar precisamente las advertencias. Lo sorprendente del asunto, llevándolo a un término espiritual, hermanos, es como la gente hoy en día sigue ignorando las advertencias de nuestro Dios. Y eso que también el mensaje de nuestro Dios, aunque siempre se ha conservado en su pureza, ha habido ahora, hermanos, la ciencia también ha incrementado un sinfín de cosas, en donde usted ahora, en el teléfono, usted ya puede traer su Biblia. De hecho, hasta diccionarios electrónicos del hebreo y del griego. Muchos libros usted puede ver a través del internet.
muchas páginas de la Iglesia de Cristo. Usted puede ya empaparse del conocimiento de nuestro Dios y hacerlo con mucho cuidado, por supuesto. La televisión, la radio, el internet, tantas cosas, hermanos, por donde se promueve el consejo de nuestro Dios y se anuncia también las advertencias de nuestro Dios. Lo increíble del asunto es de que muchos cristianos sigamos ignorando las advertencias de nuestro Dios. Lo increíble del asunto. La gente hoy en día, hermano, no se interesa mucho en la palabra de nuestro Dios, pensando que las cosas siempre van a funcionar así, que siempre van a seguir así. El día de ayer, precisamente, que me dolió, hermano, me sentí triste, pero pues uno tiene que mitigar eso, ¿no? Que nuestro hermano Santiago, fuimos a tocar puertas en un lugar para este lado y abrieron la puerta y eran como dos jóvenes y uno de ellos pues abrió la puerta así un poco y el hermano le decía, les venimos a traer información en cuanto a la Iglesia de Cristo, y les dejó unos folletos y el muchacho lo agarró y salió la mamá de los muchachos como preguntando quién éramos o algo así, y cuando vio los folletos que tenía su hijo en la mano, se los quitó y viene con el hermano y le dice Happy Good Day, ¿no? Y se lo regresó. Yo noté un tono sarcástico, un tono burlón, ¿no? Y le regresó los folletos al hermano. Y yo estaba a un lado de él. ¡Wow! Increíble, ¿no? Al rato, ojalá y no desea esto, pero que cuando nuestros hijos estén en apuros, ¿a quién vamos a clamar? Dice Roy, a Dios. Y es muy cierto. Me decía, lo verdaderamente sorprendente es ver cómo muchos cristianos, hermanos, no le temen a las serias advertencias de nuestro Dios. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón de ello? Una advertencia, hermanos, ¿qué significa? De acuerdo a un diccionario Larousse, hermanos, esta palabra, advertencia, tiene un carácter de consejo, prevención y amonestación. Consejo, prevención y amonestación. Y es porque como en el aspecto secular, todos los medios de comunicación le hacen saber a través de una advertencia, a través de una alerta. Ya hasta en los teléfonos inteligentes, hermanos, vienen las alertas ya. De un tornado, de una tormenta y cosas así. Y usted las toma en cuenta. Le hacen ver, le informan de los cambios climatológicos. De este tipo, hermanos, de advertencias solamente también provienen, no solamente a través del ser humano, sino que también a través de la divina providencia, puesto que nuestro Dios, hermanos, nos ha proveído precisamente de todos estos medios, de todos estos recursos, para que nosotros nos prevengamos, nos preparemos y evitemos un desastre. Esta palabra, hermanos, también tiene la intención de prevenir y de evitar un engaño como consecuencia de un desastre. Esta última definición está muy familiarizada con la idea que se presenta en el idioma griego, hermanos, que es crematizo. Precisamente la palabra que vemos ahí, que cuando dice que cuando fue advertido por Dios acerca de estas cosas, cuando fue advertido, la palabra advertido, hermanos, en el griego es crematizo, indica el ofrecimiento de un consejo a los que consultan a Dios y con la intención de mantener un pacto entre los hombres y Dios mismo. Démonos cuenta del por qué nuestro Dios se ocupó, no se preocupó, se ocupó de advertir a Noé, de hacerle saber de cosas que él ni siquiera tenía la más remota idea. Ni siquiera sabía lo que era la lluvia. En aquel tiempo ellos no sabían lo que era la lluvia, hermanos. No la conocían, nunca había llovido. Lo que alimentaba la vegetación, hermanos, era el rocío que sale. La neblina que sale, hermanos, de las aguas estancadas del mar y de los lagos. Todo eso usted ha visto aquí como en algunos tiempos del año, hermanos, como es que la neblina se hace bien densa. A tal grado de que cuando usted pasa con su carro, usted tiene que usar el parabrisas porque es agua en sí. Bueno, todo ese
regaba, hermanos, la tierra. Ellos no habían venido, porque eso, de hecho, por eso dice la palabra de nuestro Dios, que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, y Dios le advirtió: voy a destruir el mundo, y va a ser de esta forma, en agua. ¿Cómo caer agua del cielo? Sí, caerá agua del cielo. Toda esa agua que está aquí, ¿cómo la va a subir? No se ignoraba el proceso. En aquel tiempo no estaba ese ciclo. Había otro tipo de forma que trabajaba en la tierra, hermanos. Sin embargo, démonos cuenta que Dios nunca, hermanos, ha deseado hacerle un mal a la humanidad. Nunca ha deseado, hermanos, que la humanidad muera, que usted y yo muéramos. Es por eso que nuestro Dios nos advierte, y es un aviso con anticipado tiempo. Eso es prever, hermanos. Prever, el hecho de ver en el futuro de las cosas que van o que pueden suceder. Y eso usted la va a preparar para precisamente confrontar ese tipo de adversidades. Es como cuando usted escucha que a partir de las 7 de la mañana el clima va a cambiar, se va a hacer tremendamente helado y va a empezar a congelar los puentes. Al usted oír eso, ¿qué va a hacer? ¿Se va a ir a esa hora, después de esa hora o antes? Antes de esa hora. Lo va a hacer porque usted sabe los riesgos, los peligros que corre. Cuando bajo de los puentes se congelan. Es un serio peligro. Y evita todo eso precisamente para sufrir un daño. Démonos cuenta de que una advertencia precisamente orienta, aconseja, hermanos, para que evitemos males. Todo esto nos enseña, hermanos, que las advertencias de nuestro Dios están para que tomemos todas las debidas precauciones posibles y así evitar nuestra mayor desgracia, nuestra mayor desdicha. ¿Cuál es? La mayor desgracia no es perder a un padre, no es perder a una madre, no es perder un hijo o una hija, no es perder un hermano. Es cierto que todo eso nos causa un inmenso dolor, que nadie quisiéramos pasar por ese tipo de sufrimiento. Yo lo he experimentado 3 veces con mi madre, con mi padre y mi hermano. Y es algo terrible, es algo sumamente doloroso, que no se lo deseo a nadie. ¿Puede ver a un dolor mayor que este? Sí lo puede ver. El hecho de morir sin Dios en el mundo. El hecho de vivir, de morir, hermanos, eternamente. De que jamás conoceremos la gloria de nuestro Dios. De que jamás volveremos a ver a nuestra familia. Y es por eso, hermanos, que el Señor nos advierte. Este mundo, como en el tiempo antiguo, como en el tiempo de Noé, fue destruido. Volverá a ser destruido. Pero ya no por agua. Ahora, hermanos, dice el apóstol Pedro, dice que ahora todos los elementos serán deshechos. El agua, el fuego, la tierra, todo será destruido. Nada quedará, hermanos, en el espacio. Ni un rastro de este mundo quedará en el espacio. Todo será destruido. ¿Qué tenemos que hacer? Dios nos sigue advirtiendo a través de su palabra y nos dice: prepárate para el gran día. El gran día viene. La venida del Señor se puede llevar en cualquier instante, en cualquier momento. Vendrá como ladrón en la noche. Y después de que su Hijo Jesucristo tome a su iglesia, tome a los suyos y se los lleve, en ese momento se manifestará la ira de nuestro Dios. A Noé, hermanos, no solamente se le avisó de una futura destrucción casi total, por el hecho de que de toda aquella generación, hermanos, nadie sobrevivió excepto Noé y su familia, que fueron 8. Pero no solamente se le avisó a esa futura destrucción casi total, sino que también se les aconsejó que hicieran lo mismo.
Mire, vaya conmigo en Génesis capítulo 6, así rápido, hermanos, porque el tiempo se nos va rápido. Es una de las cosas que no nos agrada, que el tiempo se nos vaya rápido. Noé capítulo 6, versículo 13 al 18. Génesis 6, versículo 13 al 18. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte una arca de madera, de gofer harás aposentos en el arca, y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta madera la harás de 300 codos de longitud, del arca de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la parte del arca a su lado, y la haréis de piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo, oígalo bien, he aquí que yo traeré un diluvio de agua sobre la tierra, que destruirá toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Dios le estaba advirtiendo. Le hizo saber todo eso, hermanos, y gracias a que Noé tomó con total atención y reverencia a las advertencias de nuestro Dios, Noé pudo encontrar, no solamente pudo encontrar un acceso, hermanos, a la perduración de su coexistencia. No solamente la de él, sino también la de sus hijos, y también las esposas de sus hijos. Lo hizo principalmente, hermanos, teniendo temor a las cosas que todavía no veía. A veces a nosotros nos espanta. No sé si usted ha visto ese video en como años atrás, parece que fue en el 2012, en donde hubo un tsunami en Japón, y cómo es que el agua, hermanos, empezó a salir del mar, empezó a arrastrar hasta barcos que estaban en el mar, los empezó a arrastrar hacia Japón, o hacia Japón. Empezó a derrumbar hasta edificios grandes. Tanto desastre, hermanos. Ustedes supieron de que estuvo en peligro una, ¿cómo se le llama esa nuclear? Planta nuclear, ¿no? Que estuvo en peligro, y hubiera sido catastrófico, ¿no? El desastre. Pero uno ve ese tipo de cosas, hermanos, y uno se queda con la boca abierta. ¿Cómo es posible? Si eso nos espanta, ahora se imagina ver la destrucción del mundo. Créalo que no vamos a tener ni idea, hermanos, de estas cosas. Pero de que se van a llevar a cabo, se van a llevar. Nomás es cuestión de que eche a volar su imaginación. Ahora están hechas películas y todo eso de cómo va a ser la destrucción del mundo. Usted puede ver, hermanos, si puede tener temor, puede sentir temor. Pero debe de ser un temor reverente a nuestro Dios. El temor que sintió Noé, hermanos, fue un temor reverente en el hecho de que lo condució a obedecer a Dios. No solamente creer esas advertencias, no solamente aceptar una futura realidad de tales eventos catastróficos, sino también el hecho de obedecer al consejo de nuestro Dios. Dios ahora a cada uno de nosotros, como si fuéramos cada uno Noé, a ti ahora te está diciendo: prepárate, prepárate. Como lo hemos dicho anteriormente, hermanos, ahora el arca, ya no tenemos que construir una arca, pues el mundo ya no va a ser destruido con agua, como algunas películas que han hecho, de que Estados Unidos construyó 3 arcas de fierro y pudieron sobrevivir, y qué bonito, todo al fin de cuentas sobrevivió una parte de la humanidad. No, hermano, este mundo no va a quedar nada, no va a quedar nada. El arca ahora, hermanos, es la iglesia. Es la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía al grupo de ellos. El Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Démonos cuenta que ahí vemos el prototipo, tipo o sombra de Cristo en la persona de Noé. Que Noé, hermanos, para poder salvar a los suyos, él construyó una arca. Y lo hizo siguiendo al pie de la letra todas las indicaciones de nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino a edificar su iglesia,
y la vino a construir cumpliendo con todas las expectativas de su Padre Celestial, para que también los suyos nos salvemos de la ira de nuestro Dios. Noé lo hizo creyendo a las promesas de nuestro Dios. Dios le había dicho, si haces esto, prevalecerá tu vida y también los tuyos. Y nosotros, hermanos, tenemos que confiar también en el temor a nuestro Dios y en las promesas de nuestro Dios. Y de advertir también a nuestros hijos, mi hija, mi hijo, la vida en este mundo no solamente consiste de los bienes que posees, de los bienes materiales. La vida también consiste en acercarte a Dios, conocer su voluntad. Conozca las advertencias que nuestro Dios te da ahora para ti, para mí. Que obedezcamos a nuestro Dios, que establezcamos una relación íntima con nuestro Dios, que tengamos esa relación con nuestro Dios, que nos acerquemos a adorarle, a glorificarle a nuestro Dios, y en nuestra vida también que le tomemos cuenta a nuestro Dios en toda nuestra vida, para cuando usted esté en aflicción, en dolor, no se sienta sola o solo, que sienta la presencia de nuestro Dios en su vida, que sepa que Dios está contigo, que sienta esa mano, ese brazo en su hombro y que te diga, no estás sola, no estás solo, yo estoy contigo. Pero si no podemos tener una relación con Él, nunca vamos a sentir el apoyo de nuestro Dios. Para eso démonos cuenta que por eso Dios nos advierte de estas cosas. Lo hizo cumpliendo fielmente con todas las indicaciones que Dios le dio para que él y su familia alcanzasen la salvación. Y gracias a ello, hermanos, Noé lo hizo. Si nosotros deseamos, hermanos, prolongar nuestra existencia y aún también la de nuestra familia, aún también la de nuestros hijos, tenemos que atender con una mayor seriedad las advertencias de nuestro Dios, cuidándonos precisamente de no caer de su gracia. Es por eso que le decía hace un momento lo que le decía el apóstol Pablo a las iglesias de Corintio, hermanos. Allá en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. El que piense estar firme, mire que no caiga. Ten mucho cuidado de no caer de la gracia de nuestro Dios. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Hermanos, tengan mucho cuidado de dejar de agradar a su Padre, de dejar de agradar a nuestro Dios, porque todo aquel que no agrada a Dios está perdido. Hace un momento en la lectura se leía precisamente Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si no hay fe, si no hay convicción, si no hay frutos de esa fe, hermanos, no podemos agradar a nuestro Dios. ¿Por qué cree que Noé fue salvo? ¿Por qué cree que Noé fue elegido por Dios para que se convirtiera en un instrumento de salvación para sí mismo y para lo de su familia? Porque solamente Noé, de toda aquella generación, de toda aquella humanidad, Dios solamente pudo encontrar gracia en Noé. Solamente ese hombre era temeroso de Dios. Solamente ese hombre, hermanos, pensaba en Dios. Tenía a Dios en su corazón. Y es por eso que, gracias a Noé, usted y yo estamos aquí. Bueno, aunque, como Dios dice, hermanos, si no hay hijos que puedan hacer su obra, de las piedras puede levantar otros que lo hagan. Y así es tan grande el poder de nuestro Dios. Lamentablemente no siempre las advertencias de nuestro Dios se han tomado en cuenta, como en el caso de aquellos que perecieron. A aquellos también se les advirtió y no creyeron en las palabras del Señor, hermanos. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Vaya conmigo en Hechos capítulo 3, en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne,
pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por el agua. Dice, los que en otro tiempo, ¿qué hicieron? Desobedecieron. ¿Qué indica esto? Por implicación entendemos de que Noé les predicó. Judas lo presenta como pregonero de la justicia. De que ellos pudieron ver, pudieron presenciar, hermanos, el arduo trabajo, el arduo esmero que Noé estaba dedicado por completo a la construcción del arca. Y muchos empezaron a decir, bueno, ¿qué tiene este loco? ¿Qué está haciendo? ¿Qué? ¿Que va a llover? Imposible, eso jamás ha pasado. ¿Te imaginas que a nosotros se nos diga, va a descender fuego del cielo? ¿Qué? A no ser que el volcán Popocatépetl, que está allá en Puebla, haga su erupción y nos alcance hasta acá. Pero ahorita aquí en Fort Worth, pues, ¿hay algún volcán cercano aquí? Pues no, ni cenizas podemos ver. Es pura locura. Así pensaron en aquel tiempo. Así pensaron. ¿Que va a llover? Está loco. Pura locura. Démonos cuenta, hermanos, que la sabiduría de Dios para los incrédulos es precisamente locura. 1 Corintios capítulo 2. Se les advirtió, mas su propia incredulidad y desobediencia fueron destruidos y reducidos a la nada. Lamentablemente, hermanos, tristemente, muchos cristianos están cometiendo el mismo error que los que perecieron en el diluvio. Muchos hermanos hoy en día están ignorando el llamado de nuestro Dios. Acuérdese muy bien que el pecado no es algo tan común, ni tan simple, ni tan sencillo. El pecado es como el cáncer, hermanos, que nos va carcomiendo a poco. Eso es lo que significa en el hebreo carcoma, que va comiendo nuestra alma, así como el cáncer en el cuerpo, hermanos, que nos va destruyendo, que si no es detectado a tiempo, como los programas que se están hechos ahora en día con respecto a las mujeres, el cáncer en los senos y tantas cosas, que le advierten, hazte un chequeo a tiempo, analízate, checa, porque después puede ser que demasiado tarde. Y muchas ignoran eso y después, lamentablemente, están pagando duramente las consecuencias. Es por eso que es muy importante que todas las mujeres se chequen, aún también los hombres, dicen, no sé, pero también hasta los hombres pueden llegar a tener cáncer en eso, ¿no? Y no solamente en eso, en otras cosas del cuerpo también. Siempre es bueno hacerse un chequeo, ¿cómo se dice? Un examen del físico, para evitar todo este tipo de males. Nos previene, nos informa, nos orienta. Todo es con la cuestión de conservar la vida. Si en las cosas físicas, materiales, hermanos, ponemos la debida atención, ¿por qué no en el aspecto espiritual? Que es mucho mayor. No seamos incrédulos, hermanos. No seamos faltos de conocimiento. Porque todo tiene su causa y el efecto. Y esto nos puede generar muchos males. Muchos están siendo arrastrados, hermanos, por las consecuencias del pecado. Miren lo que dice Judas, y vamos a terminar en Judas, un libro antes de Apocalipsis. Judas en el único capítulo 1, el versículo 23. Vamos a leer del versículo 21, hermanos, de Judas 1, 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convéncelos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin mancha, presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos de los siglos.
Amén. Pero mire lo que dice el Señor, hermanos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Aquellos que están ya a la puerta del infierno, rescátalos, tómalos. Rescátalos como lo hizo nuestro Señor Jesucristo con aquel ladrón que estaba en la cruz, que mientras que el otro se burlaba, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvalos a nosotros, pensando siempre en Él. Mientras que el otro ladrón le decía, ni aún temes a Dios estando en la misma condición que este. Nosotros a la verdad bien merecemos esto por nuestros hechos, pero este es un hombre justo, es un hombre santo. Este hombre no merece estar aquí, no merece morir igual que tú, igual que yo. Y el ladrón le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. La puerta de este hombre al morir iba a ser la puerta al infierno. Pero por su fe en el Señor, por su confianza en el Hijo de Dios, esa puerta se le cerró. El Señor se la cerró, hermanos, para abrirle la puerta al paraíso. Qué hermoso, ¿no cree usted? Y ahora usted puede abrir esa puerta para el paraíso, cerrando la puerta del infierno si usted cree en el Señor. Y si usted se convierte en un instrumento de salvación, también para sus hijas, para sus hijos, enseñándoles el camino que deben de conducirse en la vida, que es en la fe del Hijo de Dios. No ignoremos las advertencias de nuestro Dios, hermanos, porque lo vamos a pagar muy caro. Es mejor tomar en cuenta las advertencias de nuestro Dios y hacer lo que Dios nos pide, para el bien de todos nosotros. Si lo hacemos, el propósito de nuestro Dios se habrá cumplido, que es la salvación de todos nosotros. Mientras nos ponemos en pie, hermanos, para entonar esta alabanza a nuestro Dios, que nuestro hermano ya tiene preparado,